Buenas, hoy en nuestro año 5 vamos a narrar y a conmemorar una de los capítulos más complicados y más tremendos y más míticos y más fundacionales y más importantes narrativos de la Segunda Guerra Mundial, la rendición incondicional de los nazis ante los soviéticos. 9 de mayo de 1945 en la Unión Soviética. Ese día se llama el Día de la Victoria. El Día de la Victoria. Y eso lo celebran. ¿No imaginan cómo es una celebración del Día de la Victoria aún en la Rusia de hoy? Porque eso es un mito fundacional. Los nazis se tuvieron que rendir 2 veces. Se tuvieron que rendir ante los aliados el 8 de mayo y ante los soviéticos el 9 de mayo. ¿Por qué? Porque los nazis fueron derrotados por los soviéticos. Fueron derrotados por los soviéticos en la batalla de Stalingrado y en la batalla de Kursk. Nosotros ya hicimos un podcast sobre la batalla de Stalingrado, que lo revisiten porque ahí está en detalle todo lo que pasó, que fue cuando la derrota total de los 300.000 alemanes del ejército por el general Invierno, por la ferocidad de la lucha de Stalingrado, de cuando se desmoralizó todo el ejército, cuando von Paulus desesperadamente le pedía a Hitler la orden de rendición que nunca llegó, murieron de frío, con los pies helados, y una batalla por parte de los soviéticos tan grande que a ellos inclusive les ofende que les digan que fue el general Invierno, porque eso no destaca la ferocidad con que ellos pelearon en Stalingrado. De la población civil quedó calcinada en esa batalla y donde ventana por ventana serían vengados en Berlín. Entonces, como fueron los soviéticos los que derrotaron a los nazis, ellos van a exigir, como en todas las diferentes conferencias que tuvieron, desde la de Casablanca, la de Teherán, la de Yalta, que ellos van a tener que tener su propia rendición. Entonces, va a haber una rendición entre los aliados en Reims, que es como la rendición ante los europeos occidentales, por decirlo así. Pero los soviéticos dicen, un momentico, nosotros fuimos los que los derrotamos. Nosotros fuimos los que abrimos el campo de concentración de Auschwitz, porque los que liberaron a Auschwitz fueron los soviéticos. Fueron los primeros que entraron allá. Así que ante nosotros se tienen que rendir los nazis en vivo y en directo, ante nosotros. Y eso es parte de los acuerdos de todo lo que estamos negociando. Vamos a empezar para contarles cómo lo conmemoran ellos, para luego contarles qué hay detrás de todo el Día de la Victoria. Detrás del Día de la Victoria está el fin de la parte europea de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es el conflicto más aterrador que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y no digo hasta ahora porque espero que ese hasta ahora sea hasta siempre. Sí, porque fue una guerra total, de destrucción total y absoluta. 27 millones de muertos en la Unión Soviética, que eso es el tamaño de mucho más de muchísimos países. 1/5 parte de la población polaca.
19 millones de alemanes, o sea, toda la gente que fue muriendo ahí, si usted lo coge país por país, es una importante porción de la población de un país entero. Esto fue una desgracia y una hecatombe, por eso se habla de un suicidio de la razón. Esto fue una cosa absolutamente aterradora. Entonces, la celebración del Día de la Victoria y todo lo que se pone de manifiesto es toda la glorificación mítica, el relato ya apropiado del imaginario colectivo de lo que fue haber ganado esa guerra, pues la estación de metro de Moscú, que en las estaciones de metro de Moscú son palacios. Cada uno de los metros son palacios. Las últimas 2 estaciones ya son en mármol rosado y en una está representado un mosaico gigantesco sobre la derrota de los rusos a Napoleón, y en el otro está representado un mosaico gigantesco sobre la derrota de los soviéticos a Hitler. Los soviéticos de entonces, como los rusos de ahora, se destacan por su monumentalidad. O sea, todo lo que ellos hacen, lo hacen a una escala inimaginable, aún para los europeos. Europa se hace chiquita al lado de Rusia en términos de monumentalidad y de todas estas cosas. Entonces, los desfiles, a mí me tocaron 2 desfiles allá. Me tocó uno en el 2005 y me tocó otro en el 2010. Cuando fuimos en el 2005, estuvimos en Moscú y estuvimos en Novgorod. Y en Novgorod estábamos en un restaurante, y en ese restaurante había un grupo folclórico y cantaron la Katusha. Y cuando cantaron la Katusha, todas las personas de todas las mesas de todo el restaurante, que estaba muy lleno, empezaron a cantar la Katusha. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Esto terminó siendo un canto épico celebrando al grupo folclórico sobre la Katusha. Yo dije, bueno, el impacto que esto tiene es totalmente contemporáneo. En ese momento, 2005, la Unión Soviética había caído hacía relativamente poco y todavía estaba apenas entrando el capitalismo y todavía las cosas estaban muy en construcción, por decirlo así. Y eso era el relato que más los unía, porque al caer la Unión Soviética el 1 de mayo y la patria de los trabajadores como emblema de identidad histórica desde la Revolución de 1917 había caído también. Entonces, ¿qué era lo que los unía? El Día de la Victoria. La victoria sobre los nazis era lo que había reemplazado a la patria de los trabajadores como lo que todavía seguía siendo el gran discurso que los articulaba y los unificaba. Sigue siendo aún, de todas maneras. Y ahí faltaba población. En ese momento fue cuando yo les cuento que fui con mi hija de 13 años y no había nadie de la edad de ella. No había nadie de la edad de mi hija porque ella nació en 1992. Y en 1992 se disolvió la Unión Soviética y no volvió a nacer nadie, porque era tal la inestabilidad de lo que estaba pasando que tener hijos resultaba tan incierto que no nació una generación. En esa época estaban diciendo que cuando hubiera excedentes iban a poner eso, de que hubo excedentes de petróleo muy grandes que los iban a invertir en una nueva generación. Y parece que la hicieron esa noche, porque cuando volví en el 2010 eso estaba lleno de niños. Lleno de niños, digo que le hicieron esa noche, pero todos tenían como 5 años.
o 3, o sea, esa noche por la noche hicieron una generación de rusos, porque si no, si usted no logra remontar la demografía, eso no, después se le devuelve y no puede volver a ser el número de población que tenía. ¿Se acuerda que les he contado que los irlandeses hoy día no son ni siquiera el número de irlandeses que eran cuando la hambruna? Todavía no son los 8 millones que ellos eran cuando se fue, cuando la hambruna hizo desocupar Irlanda. Entonces, eso es delicadísimo, las tasas de población. Entonces, cuando llegamos en el 2010, volvimos, ya había una noción de recuperación de imperio y una generación para respaldarlo. Y el desfile en las calles de San Petersburgo con el paso de Oka, que se ven siempre que se hacen documentales sobre los soviéticos. Toda la recreación, lo que era las cintas que tienen rayas naranjas y rayas negras, esa es la Orden de San Jorge. Y eso es como uno de los símbolos más importantes, eso estaba puesto en todas partes y estaba en las cintas de los pelos de las niñas, como en las pantallas que estaban en todas las plazas y en todos los sitios públicos, y la adoración de la gente al ejército. Y en el Teatro Mariinsky se presentaba la Sinfonía Opus 9 de Shostakovich, que es el símbolo de la victoria. Cuando empezó a sonar eso por la radio, ellos todavía estaban en la plena lucha, pero esa sinfonía les hizo sentir que ellos iban a ganar. Se volvió en el símbolo de la victoria soviética, cuando todavía eso estaba muy lejos. Lo mismo que la Catedral de San Paul se volvió para los ingleses en la esperanza de que iban a ganar la guerra, porque todo Londres quedó desbaratado y solo la Catedral de San Paul quedó en pie después de uno de los grandes bombardeos. Entonces, en ese momento era una cosa. Para el 2010, todos los ejércitos que habían participado en la Segunda Guerra Mundial fueron a Moscú al día de la victoria. Y en el Hilton usted veía a los norteamericanos con todas sus medallas yendo para allá, la gente que desembarcó en Normandía y la gente que desembarcó en todas las diferentes playas, y todos llegaron allá. Y fue una celebración unificada, global, mundial, con todos los ejércitos, con todos los hierros. Y era, digamos, como la puesta en escena de una recuperación como potencia también de los rusos después de la caída de la Unión Soviética. Fue una cosa de un nivel de fastuosidad que uno no se puede imaginar. Este relato, pues obviamente va cambiando a lo largo de la historia, porque la historia no es fija, sino que se reinterpreta de acuerdo con las épocas. Entonces, en la época de la Guerra Fría, el desfile era el 1 de mayo, que era el desfile más grande de todos, y la Guerra Fría hacía que la victoria no la compartieran con los aliados porque ya estaban en la Guerra Fría. En ese momento, todo el mundo se puso de acuerdo para una celebración global. Ahora, en el Día de la Victoria, evidentemente no va a haber una celebración global, porque estamos en el marco de la guerra con Ucrania, que era parte de la Unión Soviética. Esto se celebraba en todas las antiguas repúblicas soviéticas, que en un momento dado eran Lituania, Letonia y Estonia, los bálticos. Eran Rusia, Ucrania y Bielorrusia, la Rusia eslava, la Rusia blanca, la original, que se va a formar originalmente en Kiev. Eran Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguisia y Turkmenistán, la Rusia centroasiática. Y eran Georgia, Armenia y Azerbaiyán, el Cáucaso. Todas estas repúblicas conformaban una cosa que se llama la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la Unión Soviética, que en su momento era una sexta parte de la tierra física del planeta. Entonces, más de 22 millones de kilómetros cuadrados. Eso era la Unión Soviética. Y esa Unión Soviética fue la que le ganó a los alemanes. Los nazis entraron allá por 5 frentes. Entraron por el Báltico, entraron por el Cáucaso y entraron a invadir a la Unión Soviética, que habían pactado no invadir. En la previa repartición que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial, el pacto von Ribbentrop-Molotov, que se hizo en 1938, donde Hitler y Stalin se comprometían a no atacarse mutuamente, y donde los soviéticos se quedaban con los bálticos,
que habían entregado en Brest-Litovsk durante la revolución, y que entonces se los volvían a coger. Los bálticos son bálticos, pero los soviéticos les tenían ganas y primero los tenían, los devolvieron para la revolución, y en este tratado vuelven y los invaden. Y eso lo hacen para que Hitler pueda invadir Polonia sin que los soviéticos se opongan. Y Hitler invade Polonia ya después de haberse anexado a Austria, después de haberse repartido Checoslovaquia, después de haber hecho una cantidad de invasiones. Cuando llega a Polonia es que empieza la Segunda Guerra Mundial, porque de ahí en adelante no lo dejan pasar. De ahí dice, bueno, ya si usted no se retira de acá, ya estamos en guerra. Entonces, ellos hicieron un trato antes de que estallara la guerra, y por ese trato Stalin siempre pensó que Hitler lo iba a respetar. Y resulta que Hitler efectivamente invade la Unión Soviética, cosa que Stalin no creía. Que la Orquesta Roja, que era la que tenía la mayor red de espionaje de toda la guerra, le advirtió y él no creyó, y los invaden y atraviesan los Bálticos y van a matar 1.600.000 personas en las aldeas de todo lo que va a ser la Rusia báltica, los Bálticos y Bielorrusia. Y la invasión a la Unión Soviética va a ser la tragedia más grande. La Unión Soviética va a poner entre 25 y 27 millones de muertos. Esos son basílicas enteras llenas de cadáveres. Eso es una cosa que uno no se puede imaginar. Y ellos iban directamente a los Urales, los nazis iban hacia los Urales porque ellos no tenían petróleo. Y en los Urales está el petróleo, pero se desvían hacia Stalingrado, y en Stalingrado donde van a encontrar el final. Pues ahí es donde empieza toda la derrota, porque además los soviéticos dicen tierra arrasada, quemas todo lo que no te puedes llevar, y lo que te puedes llevar te vas para el centro, de manera que a medida que avanzaban los alemanes se iban quedando sin municiones, aislados de todo, hasta que quedan atrapados en la Unión Soviética con exactamente la misma táctica que le aplicaron a Napoleón, igualito, y lo derrotaron de la misma manera. Por eso tienen sus 2 estaciones de metro contando cómo hicieron eso. La acción definitiva de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial hace que para ellos el Día de la Victoria sea realmente el momento más importante para ellos de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es una rendición global. O sea, Alemania se está rindiendo en toda Europa, porque después de Stalingrado viene la batalla de Kursk, donde ahí acaban definitivamente con todas las divisiones élites blindadas, y empiezan a perseguirlos hasta Berlín. Y cuando llegan a Berlín, ya la toma de Berlín la hacen los soviéticos. Y en la toma de Berlín acaban con todo el mundo, porque lo mismo, no había ningún tipo de plan para la población civil. Y en un momento dado Hitler llegó a creer que si Alemania no era nazi, no debería haber Alemania. Y abocó al pueblo a la destrucción total. Porque para evitar eso fue que se había hecho el complot de julio, la operación Valquiria, que era matar a Hitler para poder negociar con los aliados. Como eso no se logró, y Hitler va a llevar esto a las últimas consecuencias, entonces lo que habían pactado los aliados ya desde 1943, porque para esta época ya Alemania estaba vencida hace rato, era la rendición incondicional de Alemania, que no hubiera rendiciones parciales, para evitar que dijeran que fueron engañados en la mesa de negociación, que fue el argumento de la puñalada trapera de la Primera Guerra Mundial. No, se van a rendir todos y de rodillas en todas partes, y no pueden volver a levantar la cabeza, y mejor dicho, esto es para acabarlos. Entonces, detrás de esto pues está la rendición incondicional de Alemania, que se rinde 2 veces.
primero ante los aliados en Reims, la del 8 de mayo a las 23 horas en la Europa Central en Reims, en Francia, pero Moscú tiene una diferencia horaria con ellos y en ese momento ya era el 9 de mayo en Moscú, entonces para ellos es el 9 de mayo y ellos dicen y se tienen que rendir acá ante nosotros, y esta rendición uno el día de la victoria lo ve de una manera impresionante porque en Moscú hay un museo que se llama el Museo de la Victoria. No es ni siquiera el Museo de la Guerra, es el Museo de la Victoria. Tiene una especie de obelisco muy alto en donde están como talladas las imágenes de la guerra. Una vez que uno entra en el museo, estamos hablando del 2010, uno entra en el museo y tiene que pisar las cruces gamadas para poder entrar a caminar en el museo. Esas cruces gamadas las mandó a hacer Hitler para celebrar anticipadamente la caída de Moscú. Pero Moscú no cayó. Entonces las cruces gamadas las tienen en el suelo para que uno las pise. Este es el espacio de la pauta comercial. Este episodio es traído a ustedes gracias a Magic Markers. Los que llevan mucho tiempo siguiendo nuestro trabajo saben que Magic Markers es la empresa de comunicaciones de mi hijo que me ayudó a crear y a montar este podcast. Ustedes lo habrán escuchado en los créditos. Él es Santiago Espinosa Uribe y hoy les quiero contar de la empresa que él tiene. Es una empresa que hace videos explicativos en animación, porque muchas veces ustedes necesitan que se conozca una transformación, un contenido, un nuevo cambio, un proyecto, una ley, y necesitan hacer un ejercicio de comunicación para que se haga de una manera que la gente lo pueda entender y lo pueda aceptar y haya una buena comprensión del mensaje que se está dando. Entonces lo que hace Magic Markers es explicar esto con gracia, de una manera comprensible, pedagógica y que la gente lo pueda asimilar. Entonces, bueno, esto suena como la empresa de mi hijo, pero resulta que esto es una empresa bastante seria que lleva más de 10 años, que ha trabajado con clientes y organizaciones como Bancolombia, Adidas, Banco Mundial, la ONU, Universidad de los Andes, Alcaldía de Bogotá, en fin, un poco de gente tremenda a los que les ha ayudado con la explicación de los videos. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre esto y contactar a Magic Markers, pueden contactarlos en explicamoscongracia.com y ahí los encuentran para las explicaciones que ustedes tengan que dar sobre sus ideas, sus empresas o su idea del mundo. Ellos no podían permitir que Moscú cayera, era inadmisible. Y Moscú nunca cayó, los nazis jamás entraron en Moscú. Los rusos tienen un dicho hoy día: cuando algo es irreversible y no tiene otro camino, dicen, detrás está Moscú. Y uno llega y estaban en ese momento los documentales del ejército nazi arrodillado, poniendo los estandartes a los pies de las botas de los oficiales del ejército rojo, hincados de rodillas. Esta rendición fue una rendición absolutamente impresionante, porque es, digamos, con la humillación de entregar el estandarte de las águilas que usted veía en los documentales que muestran sobre las épocas de las grandes marchas nazis sobre Austria y sobre Alemania. Bueno, pues esos mismos estandartes de rodillas ante las botas de allá. O sea, el Museo de la Victoria es un relato que uno no se puede imaginar. Tiene una cantidad de filamentos de alambre con unas lágrimas. Son 2 millones de filamentos que tienen unas lágrimas en la punta, que significa las lágrimas que lloraron las mujeres soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial.
y tienen los dioramas. Los dioramas son esta técnica que combina la pintura con la tridimensionalidad. Y en los dioramas está la batalla de Stalingrado, la entrada a liberar el cerco de Leningrado que duró 900 días y que fue una agonía increíble porque la idea era matarlos de hambre, y la toma de Berlín. Y la toma de Berlín era que decían los aliados que cuando entraran allá los únicos inocentes eran los que no habían nacido, porque se estaba declarando la culpa colectiva. Entonces esto es una cosa de un nivel de horror, todo lo que pasó aquí. Entonces los soviéticos llegan y cuando se terminan de tomar Berlín, que es una toma casa por casa, ponen la bandera de la Unión Soviética sobre Berlín. Y esa es como el símbolo de la toma, de la derrota. Esa bandera todavía está ahí y no la pueden quitar. Y hay un parque en Berlín, la cosa más impresionante de lo monumental, sobre los soldados soviéticos, que está ahí por acuerdo de reunificación. O sea, ese parque no lo quitan y esa bandera no lo quitan porque para la reunificación alemana se necesitó que todo el mundo diera el permiso. Y una de las condiciones de permiso era ese parque y esa bandera. La otra era que la OTAN no se moviera hacia el este. Entonces, todo esto va a generar una carga simbólica de unas proporciones absolutamente impresionantes, porque la parte soviética del relato de la Segunda Guerra Mundial es gigantesca. Lo que es el desembarco de Normandía y el desembarco de Anzio son desembarcos para crear más frentes y aliviar la campaña soviética, que era la que tenía, digamos, como el grueso. Entonces, pues por supuesto los relatos se cuentan desde Europa, y en los relatos de Europa, pues los aliados son los únicos que han generado las victorias, pues la Unión Soviética fue la que ganó la guerra. La rendición de los alemanes, ya hambriados, sin municiones, cercados por todas partes, porque los cercan por Normandía, los cercan por Anzio, que ahí van a llegar directamente a la barriga de Austria, que era parte del Tercer Reich, y ya en Stalingrado y en Kursk los rematan y entre todos los van a llevar a Berlín, y en Berlín los destruyen, y los que quedan, o sea, los soviéticos los van sacando de toda la Europa del Este, los van sacando, llevándolos hacia Berlín. Y con eso van, entre comillas, liberando la Europa del Este. Digo entre comillas porque el que lo libere a usted lo va a clavar. Se van repartiendo el mundo mientras van liberando. Igualmente los aliados van entrando por el otro lado, y país que vayan liberando, país que vayan metiendo dentro de su propio saco. Todo esto para preparar el reparto del mundo que la Unión Soviética pedirá por el tamaño de su sufrimiento, y como su sufrimiento fue tan grande, entonces le correspondía a la mitad del mundo. Entonces ellos van llevándolos hasta Berlín. En Berlín los acaban entre todos, pero la toma de Berlín es por los soviéticos, y una vez que los acaban empiezan a llevar a los que quedaron hasta la Unión Soviética otra vez, o sea, de para allá y de vuelta, para que sean prisioneros y reconstruyan todo lo que la Unión Soviética tuvo que destruir para poder aguantar la invasión alemana. La Unión Soviética destruyó el 70% de su infraestructura en la política de tierra arrasada para poder aguantar la invasión alemana. Entonces, bueno, entonces vengan y nos ayudan a reconstruir todo lo que hubo que destruir porque llegaron ustedes. Entonces van a ser prisioneros durante 10 años, hasta que Konrad Adenauer se arrodille y pida perdón frente a Auschwitz ante el mundo, y que por favor le regresen los soldados alemanes que estaban prisioneros en la Unión Soviética y los italianos.
entonces que también pues eran el eje, era parte de eso. Entonces esto es una rendición incondicional global a una escala nunca vista de un conflicto nunca visto que fue mundial. Pero todavía no se ha acabado la guerra. Aquí nos faltan cosas peores. Nos falta agosto, nos falta la rendición del Japón, con 2 bombas atómicas que usó la especie contra sí misma porque los japoneses eran humanos y los gringos también y todos los demás somos humanos compuestos de átomos. Entonces nosotros en el año 5 estamos mirando todo lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, cómo se va a crear el orden de la posguerra y cuáles son todas las cosas de ese orden de la posguerra que en este momento se están cuestionando, transformando, destruyendo, cambiando o echando para atrás. Eso lo vamos a hacer en este año 5, porque estamos en unas épocas súper críticas, súper fuertes en términos de muchos elementos en la historia que hay que recordar ahora, cuando la memoria puede ser el último reducto de muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, o por lo menos un elemento muy importante para generar algún tipo de criterio para poder entender el mundo en el que estamos ahorita, en este momento. Entonces, el Día de la Victoria tiene todas esas connotaciones, tiene todo eso, y cada vez cambia el relato, porque ya les digo, en el 2010, cuando yo estuve por segunda vez allá, era un mundo que estaba dispuesto a cooperar no solamente en la economía, sino en el relato mundial. Y ahí había acuerdos fundamentales que se hicieron entre la caída de la Unión Soviética y la primera década del siglo XXI, en donde se mantenían de una u otra manera los acuerdos. Entonces, muchas de estas cosas están variando ahora y están variando ahora dramáticamente. Ahora, detrás del tremendo Día de la Victoria, detrás del orgullo que ellos sienten, detrás de los veteranos que ya quedan poquiticos, detrás de las mujeres viudas de los veteranos que salen con sus medallas, detrás de toda el sentido de pertenencia, de propiedad, de orgullo que sienten los rusos de hoy, que tanto emulan a los hombres que ayudaron a derrotar al fascismo, y detrás de todo el orgullo que sienten en Reims, que sienten los aliados sobre lo que fue la derrota de los nazis, y detrás de todo el relato épico que significan las conmemoraciones de la victoria, que la guerra no ha acabado ahí, ¿no? La guerra acaba con Hiroshima y Nagasaki, y eso lo contaremos en todo su dramatismo y sus aterradoras consecuencias históricas en su momento. O sea, se los anuncio, porque eso se los voy a contar así en detalle. Detrás de todo eso está la tragedia de la guerra, y la tragedia de la guerra a una escala global es una cosa que nosotros no nos podemos imaginar. Detrás de esa Europa reconstruida, divina, y usted va a Europa y encuentra esas calles divinas, y encuentra esa Alemania preciosa que reconstruyeron las mujeres ladrillo por ladrillo, y encuentra todo ese brillo, ese esplendor, ese dorado, esas catedrales, ese barroco, todo eso. Hay una Europa reconstruida que quedó totalmente aniquilada en la Segunda Guerra Mundial. Hay una Europa bombardeada, y en el caso de la ciudad de Dresde, una ciudad que ya Alemania estaba vencida, y en ese momento deciden quebrarla moralmente, que esa es una de las cosas más terribles de la guerra, que es cuando se decide destruir la moral del enemigo, que es directamente a la humillación y al sufrimiento, ya como estrategia de quebrarlo. Esa ciudad le bombardearon las estaciones de gasolina y las de bomberos para crear una gigantesca bola de fuego donde 250.000 personas murieron calcinadas en la ciudad de Dresde, que hoy por hoy es una porcelana. Todo lo que ustedes ven en Alemania se reconstruyó de cero. Berlín quedó arrasada. En el tour le dicen a uno, aquí quedaba tal cosa hasta el bombardeo de 1945, y aquí queda tal cosa hasta el bombardeo de 1945. Usted va a Londres y le cuentan todo lo que quedó bombardeado por la Blitz, por todo lo que pasó durante la guerra relámpago y todos los bombardeos a Londres. Usted va a Tokio
Y eso sí se lo tuvieron que volver a inventar, porque eso no quedó ni para el cuento. Entonces, lo que pasa detrás de eso es que estos conflictos destruyen generaciones enteras, destruyen la historia de un país. Berlín tenía 700 años de historia cuando la borraron del mapa y la tuvieron que hacer otra vez. Y usted va a Rusia, y en Rusia está en el norte está el Palacio de Peterhof, y el Palacio de Peterhof lo destruyeron hasta los pedacitos, de manera que la gente llevaba pedacitos de mosaico ante los comisarios del pueblo a ver si ese pedacito de mosaico servía para reconstruir Peterhof. Y ahí le muestran a usted las bombas de cómo cayó Peterhof y cómo quedó destruido hasta los cimientos y cómo duraron décadas reconstruyendo Peterhof hasta que hoy es una cosa de un esplendor inimaginable. Entonces, esto lleva a los pueblos, más de 15 años duraron los europeos reconstruyendo Europa, que al principio eran puras cajitas solo para poder pasar la noche. El mundo se vio ensombrecido en una guerra absolutamente aterradora. Se usaron todas las barbaridades contra la población civil, que fue el objetivo. El solo hecho de los bombardeos. Que los bombardeos sean normales ahorita, a ver, pensemos. Los bombardeos son armas de destrucción masiva. Atacan a la población civil sin que usted se pueda defender de los bombardeos. ¿Usted solamente se puede meter en refugios antiaéreos? Sí, los hay. Pero si no hay refugios antiaéreos, ¿qué posibilidad tiene un civil de defenderse contra un bombardeo? Es un arma completamente cobarde porque ataca a gente que no se puede defender. La única manera que usted se puede defender de eso es con baterías antiaéreas. Y eso nos está planteando otro tipo de guerra. O con los refugios, que significan una infraestructura impresionante. Pero si usted no tiene refugios o baterías antiaéreas, usted es un mosco en un bombardeo. Mosco. Y los bombardeos se volvieron una cosa normal. No, que toca ir a bombardear. No toca ir a bombardear nada. No toca ir a bombardear nada. Esa es el arma de destrucción masiva más naturalizada que existe hoy día. Y los bombardeos fue como se libró una parte muy importante de la Segunda Guerra Mundial, porque era toda la fuerza que tuvieron los ingleses con el radar, que derrotaron a la Fuerza Aérea Alemana, que era la Luftwaffe, era toda la fuerza de los tigres voladores que fueron los Estados Unidos en Europa y en el Pacífico, porque cuando los Estados Unidos entran a la guerra, ellos vienen nuevos con todos los recursos, con el petróleo, con la economía, con todo, a una Europa exhausta, que ya está, digamos, en una situación verdaderamente aterradora en la Segunda Guerra Mundial. Como la Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos y la ganaron los aliados, y los nazis quedaron de rodillas, y después hubo una campaña de desnazificación que fue muy importante. Un momento en que la Unión Soviética había propuesto que Alemania fuera llevada a un estado pastoril, y dijeron no, o sea, muchos dijeron no es posible la reconstrucción de Europa sin la reconstrucción de Alemania. No se puede reconstruir la economía europea sin Alemania. Y entonces Henry Drexler White, un personaje del cual nos hablará William Ospina en su momento, fue parte de la gente que dijo, no, nosotros lo que tenemos que hacer es un acuerdo económico con Alemania. Y tenemos que hacer un acuerdo económico con Europa, y ese acuerdo económico se va a llamar el Plan Marshall, que va a ser una ayuda masiva de capitales para la reconstrucción de Europa, porque si no se reconstruye Europa no se puede reconstruir la economía mundial. Los Estados Unidos ya en ese momento era potencia y se volverá potencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero necesita mercados. O sea, la paz basada en los mercados. Hagamos unos mercados que nos permitan hacer la paz. Y eso, digamos, va a ser Bretton Woods, el dólar como moneda patrón, eso va a ser el Plan Marshall, eso va a ser, digamos, el mundo de la posguerra que se va a generar ahí. Pero la idea original de parte de los soviéticos es eso, que no quede nadie ni siquiera para el cuento. Entonces, el hecho de que los aliados y los soviéticos hayan ganado la guerra, y el hecho de que los nazis hayan
han sido llevados a una rendición incondicional y el hecho de que vaya a haber una desnazificación y los alemanes hayan sido llevados al colapso, al suicidio de Hitler, poco a poco los fueron venciendo y se fueron rindiendo, y el hecho de que todo esto haya pasado hace que el relato épico sea el que se haya tomado, digamos, como la conciencia generacional de ahí en adelante. Entonces, de la Segunda Guerra Mundial se habla con heroísmo, se habla con valentía, se habla con gallardía y se habla con orgullo. Pues la Segunda Guerra Mundial fue la tragedia más grande que hemos vivido como especie. Y es importante que no se nos olvide ni en el Día de la Victoria, ni en los desfiles de los ejércitos, ni en todas las conmemoraciones, ni en todas las fiestas, porque esto fue una guerra entre humanos. Y fue una guerra total. La entrada de los alemanes a la Unión Soviética era con el fin de acabarla o someterla. Eso era una guerra total y ellos entendieron eso. Y Zhukov, que es el que va a recibir la rendición incondicional en el Día de la Victoria, ustedes llegan a la Plaza Roja de Moscú y ahí hay una estatua de un tipo a caballo. Ese tipo es Zhukov, el que recibió la rendición incondicional de los nazis en ese momento allá de parte del mariscal Wilhelm Keitel. Ante él se rindieron. Entonces, todo eso nos da digamos, como un apoyo a la idea de la guerra por su contenido heroico. Y resulta que eso lo que es una gran barbaridad. O sea, y es muy importante que no se nos olvide que eso es una gran barbaridad. Que el hecho de que la población civil haya sido indiscriminadamente bombardeada por toda Europa, que haya países que perdieron la quinta parte de su población, que todos los pueblos europeos tengan en sus familias dos tumbas, una de la Primera Guerra Mundial y otra de la Segunda, que haya quedado un continente de minusválidos, motivo por el cual hay tanta infraestructura para los discapacitados, porque ellos fueron un continente de discapacitados, que se hubiera perdido una generación de hombres que ya se había perdido en la Primera Guerra Mundial, que hubiera sido tan aterradora la recuperación de los europeos, que Sartre decía que antes de morir no éramos nada y después de morir no éramos nada, y que la vida era un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. Es importante que recordemos qué es la guerra, porque nos van a contar solamente la victoria. Y es importante que recordemos por qué es la guerra, porque nos van a querer volver a echar el mismo cuento otra vez. Ya lo vivimos, recordémoslo. En este momento, para la celebración del Día de la Victoria, resulta que la Unión Soviética, que fue la que hizo todo eso, la que peleó todo eso, ya no existe. Y resulta que Rusia invadió Ucrania. Entonces, lo que era la Unión Soviética, ahora son dos países en guerra que antes formaron todo este relato épico y que lo celebraban conjuntamente en todas las antiguas repúblicas soviéticas con el mismo nivel de orgullo, porque por ejemplo uzbecos hubo 5 millones en el Ejército Rojo y ellos lo celebran con todos los hierros en Tashkent. Entonces los ucranianos pues también formaban parte del ejército soviético. Entonces, ¿cómo hacemos esto ahorita? ¿Qué venimos siendo? Ellos ganaron juntos esa guerra. Y ahora, ¿cómo vamos a celebrar el Día de la Victoria en este momento? ¿Cómo lo vamos a celebrar cuando Europa se está volviendo a armar? ¿Cómo lo vamos a mirar ahora que Alemania había entendido el horror de la guerra y se había comprometido a no volver a hacer ejércitos después de todo esto? Y se atribuye en una gran medida el éxito económico tan arrollador de la reconstrucción japonesa y de la reconstrucción alemana en la posguerra al hecho de que no tenían ejércitos y no se gastaron la plata en armamentos, sino que se la gastaron en reconstruir sus naciones devastadas. O con el hecho de que los suecos
Cuando uno les pregunta por qué son tan avanzados, digan que por qué no se metían en las guerras. Entonces el tiempo que se gastaba Europa en reconstruirse, ellos se lo gastaban en seguir haciendo un país que no habían destruido en primera instancia y no habían tenido que reconstruir después, porque todo lo que usted destruye en la guerra lo tiene que reconstruir, menos los muertos que no volverán, que no son reemplazables, que no van a volver sino en la memoria y en el dolor de los que vivieron para verlos morir. Entonces, ¿qué decimos del Día de la Victoria ahorita? Primero, antes de la llegada de Trump, era un enfrentamiento claro entre Biden y Putin a partir de Ucrania y con el apoyo incondicional a Ucrania de parte de los Estados Unidos y Europa como bloque. Ahora Trump y Putin tienen tratos y acercamientos que antes de enero de este año no se habían dado. Ahora la situación de Ucrania es diferente porque Ucrania, los Estados Unidos la dejó solita, Europa está apoyando a Ucrania y creando ejércitos europeos. No teníamos ejércitos europeos desde la Segunda Guerra Mundial. De eso se encargaba la OTAN. Y las bases las tenían, en los Estados Unidos tenían bases por toda Europa, las tienen en Alemania muy grandes. Pero la defensa estaba encargada de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que eso también se lo vamos a explicar en este año 5, después cómo es que se va a hacer. Pero, digamos, era una fuerza de defensa de bloque. La OTAN le que se mete con uno, la OTAN la toca a todos. Pero no había un ejército europeo propiamente como tal, no en Alemania. O sea, otros países sí lo tenían, pero Alemania no lo tenía. Y los suecos, pues, eran neutrales. Entonces ahora algunos que no tenían ejércitos, como los alemanes, se están armando, se están rearmando. Algunos, o un país que era 150 años de neutralidad como Suecia, rompió la neutralidad. Entonces se están volviendo a soplar estos vientos de guerra 80 años después del conflicto más grande que hemos vivido en la historia humana. Entonces, como el Día de la Victoria va a ser celebrado con todos los boatos, pues tanto en Reims y en la Europa Occidental como en Rusia, es importante recordar que estas victorias tienen precios que no debería pagar en ningún momento la humanidad y que no se tiene uno que volver a meter por ese camino, porque 25 millones de muertos de parte de los soviéticos y 50 millones de muertos de parte de toda la humanidad en un conflicto de ese tamaño debe recordarnos que la guerra no trae sino una devastación infinita y terrible. Entonces, vamos a celebrar, vamos a ver todos esos desfiles, vamos a ver cómo es quién ahí, qué va a hacer Putin, qué va a hacer Trump, qué van a decir los gringos de verlos ahí, si es que el otro vaya y se cogen de las manos y van a bailar juntos el casachot. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, porque el escenario está en una incertidumbre. Pero el Día de la Victoria nos recuerda todo lo que pasó y nos recuerda lo que Alemania tuvo que pasar por haber empezado una guerra contra el mundo y por haber sido vencida por el mundo entero. Cómo llegó hasta la degradación, llegó hasta la humillación, se rindió 2 veces, le pasaron por encima, le han hecho cualquier cantidad de miniseries y películas, quedaron con el estigma de la culpa colectiva, luego los juicios de Nuremberg se harán para establecer límites éticos en la especie humana y decir que de aquí no se puede volver a pasar, y se están volviendo a armar. Y los rusos atacaron Ucrania y entonces estamos volviendo a ver escenarios que pensamos que nunca más íbamos a volver a ver. Estamos volviendo a visitar lugares que nos llevaron a los sitios más tenebrosos y oscuros durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta celebración del Día de la Victoria tiene otras connotaciones por la actualidad geopolítica que estamos viviendo ahorita y por la incertidumbre que nos plantea de cómo se va a librar esa celebración en Europa y en Moscú. Entonces, por todo lo que eso significa,
por haber visto además el relato ruso, que lo que les digo es una cosa estremecedora, y ver el ballet en el Mariinsky, ver el ballet, la orquesta y el ballet tocando la Sinfonía Opus 9 de la Victoria de Shostakovich, es una cosa que no se le olvida a uno nunca en la vida, y las calles y la gente adorando los ejércitos en el 2010, adoraban los ejércitos, tocaba separar a la gente porque casi que no dejaba caminar al ejército rojo, pues al ejército ruso con su paso de oca, de la adoración que sentían. Después del conflicto en Ucrania, ¿todavía querrán así a sus ejércitos? Después de lo exhaustos que están de todas maneras de haber peleado esta guerra en Ucrania, ¿todavía serán tan populares? Los ucranianos, ¿cómo celebrarán el Día de la Victoria? Cuando la victoria era contra los alemanes son sus aliados, y era con la hermandad de los soviéticos, y ahorita los que los atacaron son los rusos, que eran sus hermanos en armas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo será este Día de la Victoria en la época en la que estamos viviendo? Este programa es una pregunta sobre cómo será esto ahora. La idea es preguntarnos, después de todo lo que pasó, qué tanto hemos aprendido, y cómo serán los nuevos escenarios para algo que parecía inamovible. El Día de la Victoria no tenía ningún cuestionamiento, y era lo más épico, lo más icónico, lo más fundacional. Estábamos hablando que era como si nosotros tuviéramos veteranos de la batalla de Boyacá, o como si tuviéramos veteranos de la batalla de Bomboná, algo tan fundacional como eso. Lo que pasa es que lo nuestro sucedió en otros siglos, y esto sucedió a 80 años de distancia, pero era una cosa así como que eran los que hace la Gran Guerra Matria, la llaman, la Gran Guerra Matria. Ahora, es cierto que si lo hubieran perdido, hubieran desaparecido, eso es cierto, y los hubieran arrollado y no existirían ni pa'l cuento. Eso es verdad. Digamos, el carácter de exterminio que esta guerra tuvo es precisamente por lo cual tenemos que volver a mirarla, porque pueblos enteros amenazaron con exterminar a otros y se dirigieron para hacerlo. Entonces, el hecho de que se haya desatado un conflicto de estas proporciones y el hecho de que el exterminio haya estado en la mesa de los planes de pueblos enteros nos tiene que poner a reflexionar sobre la naturaleza misma de la guerra y la geopolítica en estas épocas, por lo menos para preguntarnos si todos estos relatos nos llevan a un motivo de reflexión, aquí y ahora, cuando estamos grabando este programa, sobre el 9 de mayo, los 80 años del Día de la Victoria, de la rendición incondicional de la Alemania nazi frente a los soviéticos en Berlín, y de la rendición incondicional de la Alemania nazi frente a los aliados en Reims. Este era un recorrido por lo que ha significado y habrá de significar el 9 de mayo de 1945, el Día de la Victoria. Entonces, desde los espacios de los relatos épicos, de las grandes celebraciones y de la tragedia humana y de la humanidad, mirándose a sí misma en su capacidad de destrucción, de relato, de reconstrucción y ojalá de reflexión, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. Y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU. Estamos en redes sociales y en el canal de YouTube como @dianauribe.fm.